La democracia en Colombia está en riesgo. La democracia representativa quiere ser desconocida por el presidente de la República. Hoy vamos a hablar de todas las crisis que está generando el gobierno de Gustavo Petro. AIA, Papelería Creativa presenta. En CTX, conversaciones. CTX, la contundencia de los hechos. Bienvenidos a Conversaciones en CTX. En las últimas horas, Gustavo Petro aseguró que no necesita el Congreso y que por el contrario hay que imponer la reforma a la salud desde ya, sin trámites, sin leyes, sin las instituciones democráticas que durante más de 200 años hemos construido con tanto esfuerzo en Colombia. La reforma a la salud, la consulta popular, la amenaza de cobrar lo que él no ha pagado, que lo paguen los estratos 4 y 5 y 6 referente al tema tarifario de servicios públicos. Para hablar de esto y de otros temas nos acompaña la senadora Paola Holguín. Senadora, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo toda esta audiencia de CTX. Bueno, comencemos por el tema crítico de querer pasar por alto al Congreso de la República e imponer, quién sabe cómo. Esto suena a una dictadura muy al estilo castrista, muy al estilo chavista, de imponer la reforma a la salud sin reformar, simplemente imponer por vías de hecho algo que está estructurado en la institucionalidad de ser estudiado, aprobado o negado por el Congreso. Yo creo que hay muy malos síntomas frente al tema de la democracia en Colombia. Gustavo Petro viene tensando la institucionalidad, primero con los ataques a las cortes, a los medios de comunicación, a la oposición que permanentemente llama nazi, y ahora con sus acciones. Uno ve que él va a tratar de imponer el modelo a las buenas o a las malas. En el caso de la reforma a la salud, para eliminar un sistema de aseguramiento que ha funcionado muy bien y para lograr imponer ese sistema de estatización de la salud, Petro lo que está haciendo es matando por asfixia las EPS. Entonces no revisan la UPC, no giran y no hacen los pagos, las interviene y así poco a poco ha hecho realidad su y es no con o sin reforma, él va a terminar destruyendo el sistema, imponiendo su sistema que es estatizar la salud y hoy estamos viendo las consecuencias, pacientes que mueren porque no están teniendo acceso a los medicamentos, porque están imposibles las citas, entonces lamentablemente el perfil antidemocrático de Petro hoy nos está cobrando vidas. Y es que ya las filas para reclamar los medicamentos o para que les digan a las personas no hay medicamentos, las filas ya son visibles, reales y palpables en varias ciudades del país. Yo estaba hablando con la senadora, ahora le pregunto a la candidata, a la precandidata a la presidencia, ¿cómo solucionaría usted eso que recibiría de Gustavo Petro? Un sistema de salud por el suelo, miles de muertos, porque esto va a ser un genocidio, el disparate de Petro. ¿Cómo lo solucionaría usted? Yo creo que hay varias cosas. Primero, el sistema de salud en Colombia, bajo el marco de la Ley 100, tiene un buen sistema. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Uno, tenemos que revisar el tema de la UPC. Con ProAntioquia y varios sectores de salud nosotros radicamos un proyecto de ley para que la UPC no se calcule al capricho del gobernante de turno, sino que bajo unos parámetros técnicos, teniendo en cuenta unos datos, pues de manera científica y técnica se establezca esa UPC. Tenemos que ver cómo desatrasamos, porque es que la UPC viene desfinanciada desde el 2021 por un tema extraordinario que nadie podía prever, que fue la pandemia. Pero además la gente cree que la pandemia se acabó y lo cierto es que de la pandemia han quedado secuelas y ha quedado un tema de enfermedades, de afecciones que el sistema tiene que resolver. Entonces toca revisar científicamente la UPC, nos tenemos que poner al día
con los pagos en los que no se ha hecho bien. La otra cosa es tenemos que ejercer un mayor control sobre los recursos del sistema. Hay unas 70 formas de defraudar en el sistema de salud, de robarse los recursos. Entonces tenemos que mejorar el control y establecer una política de choque para que haya mayor acceso a salud en zonas remotas. Nada de eso requiere reforma. Eso se puede hacer solo con voluntad política. Mejorar el tema de prevención no requiere reforma o voluntad política. Mejorar el pago del personal de salud no requiere reforma o voluntad política. Mejorar la accesibilidad en zonas remotas no requiere reforma o voluntad política. Hoy el problema es de voluntad. Entonces, nosotros vamos a resolver todo eso y de una vez le digo a todos los sectores de salud, lo nuestro no va a ser ni radicalismo ideológico, ni insulto como lo ha hecho Petro con el personal de salud, ni infamias ni estigmatizaciones como lo ha hecho con las EPS. Aquí, desde la sensatez, con datos y cifras, con estudios científicos, vamos a tomar las decisiones necesarias para que el sistema funcione mejor. Mire, en otros países se hacen cosas como esta: las enfermedades de alto costo, las enfermedades huérfanas, los medicamentos caros, no los dispensa cada EPS, sino que se crea una fiducia, un fondo para ese tipo de pacientes especiales. Eso funciona. La historia clínica digital, el mejor sistema de salud del mundo lo tiene Taiwán. Y ellos tienen una historia clínica digitalizada donde en cualquier momento el médico que sea tiene acceso a toda tu información, a tus exámenes, a todo tu historial. Eso es muy importante. Y transparentar la información del sistema. Eso hay que hacerlo, es urgente, se tiene que hacer ya, porque además lo grave es que cuando uno habla del sistema de salud está hablando de la vida de la gente. Y de miles, billones. Nosotros estuvimos en un plantón que hicieron los pacientes aquí en Medellín, en el Parque Botero, y los testimonios eran dolorosos, dramáticos y críticos. Gente que trasplantada, que definitivamente está en riesgo de muerte gracias a todas las políticas de Petro. Pero cambiamos de tercio. Está también la propuesta del viceministro Palma, Edwin Palma, de decir, no, vamos a cobrarle a los estratos 4, 5 y 6 lo que el gobierno, el presidente de la República prometió en campaña, que era asumir esos costos de servicios públicos, de electricidad. Y entonces ya, como el gobierno incumplió por malos manejos, por una gestión perversa de los recursos, y entonces ahora quieren cargar a los estratos 4, 5 y 6. Especialmente grave en Medellín y Antioquia, que ya se está asumiendo también la sobretasa en materia de seguridad. ¿Cuál es su posición frente al tema? Yo creo que es muy grave la situación con el gobierno Petro porque todo es improvisación. ¿Para qué se comprometió a pagar ese pago diferido de la pandemia de los servicios públicos si no iba a ser capaz de hacerlo y de honrar su palabra? Él no puede ahora venir a asfixiar sectores de la población para que asuman su error. Y aquí hay otro tema muy grave. Hoy gran parte de los sobrecostos se han creado por culpa del gobierno Petro. Es que el alza en el gas, ¿quién tiene la culpa? Petro. Colombia había sido autosuficiente en gas, pero cuando ellos deciden parar la exploración y la explotación de gas para tener que importar, pues el consumidor es el que tiene que sufrir ese sobrecosto. Cuando ellos empiezan a torpedear todos los proyectos de generación de energía, cuando no dan licencias para los puntos de conexión, ¿cuál es el resultado? Pues un déficit, un desbalance entre la demanda y la oferta energética. Entonces, todo esto es como si pretendieran crear la tormenta perfecta. Petro está haciendo con el sector energético lo mismo que con el sector salud, tratando de matar las empresas, no pagando lo que debe para después intervenirlas. Yo creo que le está haciendo mucho daño a Colombia, además con un tema sobre el cual vienen alertando en el sector energético, y es, él nos va a llevar posiblemente a un apagón. Y cada hora de apagón, según el estudio del Banco de Bogotá, vale 200.000 millones de pesos. Es decir,
Si nosotros volvemos a apagones como los de los años 90 de Gaviria, que eran 5 horas al día, vamos a terminar perdiendo 1 billón día en Colombia, en un momento donde la economía está pasando agua, donde está pasando por una situación crítica. En el 24 en Colombia se cerraron más empresas que durante la pandemia. Entonces el llamado es, por Dios, que recuperen la sensatez. El radicalismo ideológico de este gobierno nos está llevando a la destrucción sistemática de todos los sectores. Vamos a una pausa y en segundo retornamos a Conversaciones en CTX. Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora. ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Y seguimos en Conversaciones en CTX con la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín. Ya miramos el tema de la salud, crítico, pero ahora miremos el asunto de la consulta popular. Usted que está ya en toda la minucia del Senado, ¿cómo está el ambiente en el Congreso frente a la arbitrariedad de la consulta popular para estudiar una pregunta que ya es articulada, entonces no podría, según la ley, analizarse? La consulta popular es válida y es legítima, pero para lo que la está planteando Petro no es ni legal ni es legítima. ¿Cómo está el ambiente en el Congreso? Está muy complejo el ambiente, además porque Petro ha llevado el debate político a la violencia, al matoneo, a las amenazas. Lo que pasó cuando la Comisión Séptima de Senado decidió archivar la reforma laboral fue muy grave. Lo de Mondragón. Lo de Mondragón y lo de Petro. Y lo de León Freddy Muñoz ahí, todo. León Freddy Muñoz y Petro desde una tribuna en la Plaza de Bolívar azuzando y diciendo que el Congreso le está dando la espalda al pueblo y diciendo que entonces tenían que tumbar al Congreso, que tenían que acabar con el Congreso, y uno ve, por ejemplo, un senador como Alex Flores, que es de él, diciendo que efectivamente hay que cerrar el Congreso. Entonces uno ve primero que cada vez es más difícil el debate porque ellos están violentando la división de poderes y a los parlamentarios. De hecho, nunca había pasado en Colombia que el presidente del Senado tenga que acudir a instancias internacionales a pedir protección por los parlamentarios, y eso está pasando. Fincho anunció y va a estar la próxima semana en Washington ante la Corte Interamericana, la OEA, denunciando toda esta violencia de Petro contra el Congreso y los parlamentarios. Lo otro es, ellos quieren presionar de distintas maneras. Normalmente la consulta no alcanza, hasta ahora ninguna consulta ha sido exitosa, no logran sacar la gente, pero además él lo que busca es polarizar, tener una excusa para estar todo el tiempo en campaña y no gobernar, y azuzar y radicalizar el debate contra el Congreso. Yo creo que eso es lo más grave, que más allá de la consulta, que es legal y si él la hace en el marco legal que la haga, pero además la consulta tiene unas limitaciones sobre qué se puede y no se puede hacer consulta, cómo se tienen que formular las preguntas. Eso tendría que pasar primero por el Congreso, pero lo que yo siento es que él está usando la consulta como una excusa de campaña electoral y sobre todo para aumentar la polarización y para exacerbar la violencia en Colombia, para tratar de romper ese esquema democrático, el Estado de Derecho y los pesos y contrapesos. ¿Hay posibilidades de que esa consulta popular, con las ocurrencias de Petro, pueda pasar en el Senado? No sé, porque lamentablemente
ellos han sido muy hábiles y uno ve que el nuevo ministro del Interior es una persona sin escrúpulos, Armando Benedetti, capaces de hacer cualquier cosa. Ellos han logrado pasar de manera ilegal muchos proyectos en el Congreso a través de compra de votos. Hay denuncias con lo que se hizo en el Fondo Nacional del Ahorro, las denuncias tan graves sobre gestión del riesgo. O sea, ellos han usado entidades y recursos del Estado para cooptar congresistas, que eso es grave por lado y lado, por los congresistas que reciben y por el gobierno, claro, que ofrece y que va y entrega esos recursos. Entonces yo hoy no sé calcular qué puede pasar en el Congreso, pero mi llamado es también a los medios, a la academia y a la sociedad civil. Yo creo que en un momento de tanta tensión institucional, la defensa de la democracia y de la división de poderes debería ser un esfuerzo de todos, no solo del Congreso. Sí, es que la división de poderes está en un riesgo. La democracia, la institucionalidad democrática está en riesgo en Colombia y está amenazada por quien supuestamente, según la Constitución, debe representar la unidad nacional. Es muy grave. Finalmente, senadora, ¿cuándo vamos a saber quién va a ser el candidato del Centro Democrático? ¿Qué mecanismos van a utilizar para llegar a ese acuerdo? Y, metido en esa misma pregunta, ¿están dispuestos a una gran coalición, llamémosla de derecha, que permita recuperar no solo el control del país, sino recuperar al país? Varias cosas. La primera es, para nosotros, la plataforma es el punto de partida y el candidato es el punto de llegada. Nosotros hoy, más que angustiados por tener ya candidato único, tenemos todo el compromiso en la formación de esa plataforma sobre cuáles son las ideas que como partido vamos a ofrecerle a Colombia. Para eso estamos desarrollando una serie de foros a lo largo y ancho del país que han logrado llevarnos a resultados muy interesantes. Primero, porque en todos hemos desbordado la convocatoria, pero además porque salen muchas ideas de las ponencias de cada uno. El primero fue sobre el tema energético, justamente en Barranquilla, y salieron ideas muy importantes para poder superar con políticas de choque la crisis y el déficit en el que nos va a dejar el gobierno. El segundo fue sobre seguridad en Bogotá. Ahí también se logró sacar unas ideas con una visión mucho más global en ese tema. El tercero fue sobre rentas ilegales en Valledupar. Ahí se analizó el tema de narcotráfico, de minería ilegal, de contrabando y de migración y trata de personas. En el cuarto foro, que fue en Armenia, se hizo todo el tema de educación y ahí, por ejemplo, se habló de la necesidad de entender la educación ciclo completo, porque usted tiene que arrancar de 0 a 5, porque el desarrollo cerebral más importante se da en esa etapa. Entonces, si usted no habla del tema materno de 0 a 3 y preescolar de 3 a 5 o 6 años, pues usted ahí ya arranca con déficit para el tema de primaria, media y superior. Además, se habló de entender que cuando uno habla de la educación como un derecho, pues el Estado puede financiar oferta y demanda, puede financiar ambas, y que la educación pública no quiere decir que solo pueda ser a través de instituciones del Estado que se preste. Bueno, y ahí salió un debate súper lindo también sobre el papel de los maestros y eso. Y vamos a tener un foro el 29 de este mes en Bucaramanga sobre empleo. Entonces, ahí hay una cosa importante y es, Colombia está viendo el único partido hoy que tiene un proceso democrático, plural y público de elección de candidato. Dos, un partido serio que hoy está pensando es en plataforma y que por eso está haciendo esta serie de foros con expertos, con ciudadanos, con académicos, que está saliendo muy bien. Ahora, ¿qué estamos mirando? Entre los candidatos estamos tratando de encontrar un mecanismo que sea transparente, garantista de cara a la ciudadanía. Nosotros creemos que la elección de candidato debe ser en septiembre, octubre, más o menos. La mayoría coincidimos en esa idea,
porque hoy cualquier mecanismo mide reconocimiento, no intención de voto. Entonces, que sea más cerca de la elección, además porque estamos frente a un gobierno muy peligroso y tener un candidato único es tener blanco fácil para el gobierno, entonces creemos que debería ser al final, y este ha sido un partido abierto siempre a la posibilidad de generar grandes consensos. Nosotros mantenemos esa postura, pero consensos no politiqueros de unidad, sino de unidad en torno a esas ideas y a esa plataforma, porque hoy los colombianos tienen mucha angustia. Sí. Y necesitan respuesta y necesitan una hoja de ruta clara, y eso es lo que nosotros le queremos ofrecer. Yo tengo toda la fe que la ciudadanía va a premiar a este partido por su coherencia, por la seriedad y porque nosotros estamos empeñando nuestra palabra. Uribe dice, vamos a cumplir con palabra de gallero esa plataforma. Antes de terminar, no puedo evitar esta pregunta para que me la responda rápidamente. Muchos pensamos que Petro odia a Medellín y a Antioquia. ¿Usted coincide con esa posición? Yo creo que Petro en general odia a todo el que no piensa como él. Él debe mantener una frustración con Antioquia porque fue el único departamento donde no ganó. Nosotros pensamos muy distinto a él, y a él el radicalismo ideológico y ese sentido, esa megalomanía que lo hace sentir superior, pues lo lleva a odiar a todo lo que sea distinto. Yo lo lamento por él, porque se está perdiendo de querer un departamento maravilloso con 9 subregiones extraordinarias, con riqueza, con una población además que tiene una capacidad creativa, de trabajo y de disciplina, que han sido muy importantes para Colombia. Entonces, lo siento por él. Nosotros aquí estamos muy ocupados trabajando para ponernos a odiar y a dividir, entonces él que siga con su cuento, que nosotros seguimos aquí avanzando. Senadora Paola Holguín, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos. Esperamos que todo siga saliendo bien y que sigamos defendiendo la democracia, la libertad y la institucionalidad en Colombia. Muchas gracias, y sigan todos muy conectados a CTX, porque este es un medio que está construyendo y fortaleciendo la democracia con el debate plural, así que muchas gracias por el espacio. Y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad aquí en Conversaciones CTX, la contundencia de los hechos.